Pasada y antepasada. Ya tenemos con nosotros a dos panelistas para conversar acerca de este tema. Está con nosotros el doctor Kong, él es emergenciólogo, ha estado varias veces junto a nosotros, emergenciólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y también estamos junto al doctor Jaime Burrows, quien fue subsecretario de Salud Pública durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Claro que sí. Vamos a partir por la cifra optimista. Yuk, ¿qué le parece esta palabra? ¿Qué le parece este optimismo? La verdad es que las cifras que se van mostrando siempre tienen que ser interpretadas de alguna forma. ¿Qué le parece a usted la interpretación que se le está dando? Primero que todo, muy buenos días, Julio César, Montserrat, a mi colega y a toda la gente en sus casas. Mira, la verdad es que efectivamente hay una discreta tendencia a que esto vaya mejorando en algún sentido. Y el problema está en que cuando nosotros usamos la palabra mejorar, o que en mi caso me resulta más apropiado dejar de empeorar, porque íbamos en un franco descenso hacia un precipicio, ¿te fijáis? Entonces hoy día salir de la línea directa del precipicio y salir un poquito del borde se puede considerar mejorar. El problema está en que la gente en sus casas, nuestros vecinos, nuestra comunidad, escucha un poquito eso y dice, listo, pasamos la alerta, volvemos a tratar de hacer la vida normal. Y eso no es posible. Por lo tanto, hoy día la discusión y el debate está en cómo presentamos los datos para entender de que no nos estamos cayendo al precipicio como nos estábamos cayendo hace 2 semanas, estamos recién esquivándolo, y hay que evitar por el otro lado que la gente crea que vamos súper bien. En realidad no, estamos todavía en una situación crítica. Pero ¿cómo debiera ser el mensaje? Porque si uno escucha lo del ministro de Salud en el día de ayer, él dice que hay una leve mejoría, que hay datos que van de alguna manera manifestando dice leve mejoría, cierta mejoría, diciendo, y esto es así, le duela a quien le duela, pero él remarca que la única fórmula es seguir cumpliendo entonces las cuarentenas y todas las medidas de resguardo que todos sabemos ya a estas alturas. ¿Qué le falta a ese mensaje, según tu opinión, Yuk? Yo creo que para poder hacerlo más franco y poder tomar interpretaciones más serias, hay que desgranar un poquito la cosa por partes. Si nosotros vemos cómo están nuestras camas críticas nacionales, que si se acuerdan que al principio era cuántas camas tenemos ocupadas y todo eso, sigue sobre un 90%. La región metropolitana sigue ocupada sobre un 94%. Todavía hay 250 pacientes ventilados en la región metropolitana fuera de las UCI. Entonces, todavía hay mucho paciente crítico y eso no se ha movido ni un pelito para la gente en las casas. Eso sigue igual de crítico y va a seguir así por lo menos 2 o 3 semanas. De ese punto de vista no podemos hablar de mejoría. Urgencia. ¿En qué sentido crítico? Porque ha disminuido la cantidad de pacientes críticos. No. La tasa de ocupación de camas críticas, las UCI que la gente conoce, o las UPC, siguen igual de llenas. Ha bajado la nada misma en algunos sectores, pero a nivel nacional sigue igual de lleno. Y hoy día hay regiones críticas como la segunda, que está sobre un 97% de ocupación de sus camas críticas, la sexta y la quinta y la octava proyectan de que en la próxima semana van a requerir por lo menos 15 camas más en promedio por región. Entonces, primero, definamos dónde vamos a poner el ojo. Si lo vamos a colocar a nivel de Chile, seguimos todavía con el ascenso de casos en varias regiones. Si hablamos de la región metropolitana, se ha estabilizado lo crítico y esperamos que esto tienda a ir mejorando, pero se está distribuyendo ahora los casos más graves a la quinta, la sexta, la octava y la segunda. La segunda tiene que ir un desastre, por eso está tanto en boga la minera. Por lo tanto, hablar de una mejoría no es posible, pues hay que verlo por sus partes. Estoy hablando solo de la parte crítica. Sí, si nos vamos a la urgencia... Solo para aclarar, Doc, lo que acá, yo se lo preguntaba específicamente y acá el Mercurio me corrobora la información. Disminuye la cifra de pacientes que ingresan diariamente a ventilación mecánica. Esto se da entonces en la región metropolitana, hay... Por cierto, 3 regiones que se mantienen al alza, Antofagasta, Valparaíso y Biobío, pero en la región metropolitana entonces disminuye, y eso lo dice la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, disminuyen las personas que ingresan diariamente a ventilación mecánica. ¿Eso es una buena señal? Es que efectivamente, disminución, estamos hablando de una ocupación de un 97% en nuestro PIC a un 94% de las camas UCI en región metropolitana. Eso es una disminución de un 3%, de un 100% total de la región metropolitana en su capacidad crítica. Aún te quedan fuera de las UCIs 250 pacientes ventilados.
antes de entrar, que están en las salas de anestesias, en las urgencias y en algunos servicios de pediatría que hoy día están adecuados para pacientes críticos adultos. Por lo tanto, insisto, este pequeño cachito, pelito que decimos vamos en una tendencia hacia el otro lado, porque la última semana siempre íbamos decayendo, hoy día estamos quebrando la dirección, pero todavía es muy temprano para decir será algo momentáneo o se nos viene la segunda, digamos, gran oleada que estamos esperando que también nos llegue. Entonces, si hablamos solo de las camas críticas, precisamente está este pequeño delta, pero está todo ocupado. Eso sigue siendo así, todavía faltan ventiladores. ¿En qué se ha visto que sí ha sido positivo? Es que llevamos más de una semana sin tener que sacar pacientes de la metropolitana, pacientes críticos, a regiones. ¿Se acuerdan ustedes que a través de la FACH en conjunto con SAMU estábamos sacando pacientes? Hoy día ya no es necesario, nos estamos batiendo nosotros con nuestras propias manos en la metropolitana. Pero recordemos que la metropolitana tiene el 50% de las camas críticas de todo Chile. Por lo tanto, como estamos viendo ahora las regiones, cuando a ellos les pega mucho más duro porque tienen menos capacidad de respuesta aún. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde ahora están en Valparaíso y en la segunda, como te digo, en una situación muy crítica. Jaime, ¿cuál es su opinión con respecto al mismo tema? Hola, buenos días. Primero que nada, permítame expresar mis condolencias a la expresidenta Bachelet por el fallecimiento de su madre y al ministro de Salud por el fallecimiento de su padre. Una lamentable coincidencia, pero también mostrarnos el lado más humano y que esto nos está golpeando a todas las personas. Estamos todos en riesgo independiente de nuestra situación. Bueno, mis palabras para ello. En segundo lugar, respecto del tema de la cifra, yo me voy a agarrar del mismo ejemplo que puso el subsecretario respecto de la temperatura. Bueno, el subsecretario no sé cuántos pacientes ha tenido, la verdad, para ejemplificar, pero el tema de que le baje la temperatura a un paciente es simplemente un síntoma. Uno puede haber tenido un paciente con 40 grados y que le baje a 39,7 no significa una mejoría. Yo coincido con Yuk que la verdad es que la situación es muy, muy grave. Y entonces que las cifras ahora nos estén dando un número menor de casos nuevos no necesariamente significa que estemos mejor. Hay una serie de razones por las cuales se podría estar explicando el número en descenso de la positividad o de los casos nuevos, entre ellos el número de exámenes que se están realizando, ya que es menor también. Nosotros no estamos todavía cumpliendo con algo que se comprometió hace ya un buen tiempo, que es el traspaso de recursos a la atención primaria para poder hacer el seguimiento de los pacientes. Entonces esto puede seguir transmitiéndose en la comunidad, sobre todo en comunidades y en grupos de personas que tienen menos acceso a la atención de salud y que llegan más tardíamente, ¿ya? Entonces hay una serie Jaime, de factores con los cuales vamos a arreglar un poquito tu audio porque se escucha un poquito cortado, se te escucha un poquito. Vamos, doctor, usted levantaba la mano, por favor, vamos a mejorar eso de inmediato. No, perfecto. Mira, no sé si vamos a seguir el mismo tópico. Aprovecho de sumarme a las palabras de condolencia para todos los fallecidos en Chile, más allá de que hoy día ya falleció ayer la mamá de la presidenta y el papá del ministro. Yo quisiera extender esas condolencias a todos los fallecidos que tenemos hoy día, que en junio ha superado por 6.000 muertos los mismos muertos del año pasado. O sea, estamos hablando de 1.000 vidas perdidas que pudiésemos haber evitado. Y por eso están todos nuestros esfuerzos depositados en tratar de continuar haciéndole frente a esta pandemia que ya se ha llevado a muchas personas, y eso es el sufrimiento de 6.000 familias, no solo de estas dos familias que también están sufriendo, por supuesto. No sé si tienen alguna pregunta o quieren seguir el mismo tópico. Sí, está un poquito lo que decía la atención primaria. ¿Qué importante el tema de la atención primaria? La atención primaria ha venido haciendo la pega desde el comienzo y de manera súper desprovista. Yo pude reunirme con distintos cabecillas, digamos, presidentes de los médicos de familia, de atención primaria, médicos generales de zona, que son médicos que están en las regiones, en los pueblos, directo con la gente, y que atienden el 80% de las patologías o de los enfermos que llegan
a atenderse por médicos, son los que se llevan la gran carga, eso es lo primero. Lo segundo es que desde un comienzo nosotros, para que ustedes sepan y la gente sepa en sus casas, empezamos a empujar porque llegaran elementos de protección personal para poder atender a los pacientes y para que llegara el test de PCR. En un comienzo, el test de PCR ni siquiera estaba considerado una atención primaria. Después, cuando llegaron los test de PCR, eran test de PCR con un palito rígido. Si alguien se ha hecho un test, como tú, Julio César, te acordarás que es un palito flexible, delgadito, que te meten por la nariz y por la boca. Bueno, este era un palo no flexible, grande, que se metía por la nariz. ¿Qué tuvieron que hacer los colegas? Partirlo por la mitad y empezar a improvisar para tomar las muestras. O sea, estamos hablando desde esos detalles que la gente no sabe en sus casas, es lo que nosotros hemos venido viviendo en los distintos servicios de atención primaria. Comprenderás que el resultado de ese test después no sabemos si es tan bueno o tan malo porque se pierde la confiabilidad, digamos, del productor del test. Eso es lo primero. Después no sabíamos cuántos tests estaban llegando a atención primaria. Habían semanas que te decían, toma, ahí tienes 15 tests, ¿por cuánto tiempo? No sé, hasta que te lleguen los siguientes. Eso también siguió pasando. Entonces, después sale un mensaje central de decir, vamos a decirle a la atención primaria que haga el control de todos los seguimientos, los casos de contacto. Ya, perfecto, pero también necesitamos mayor implementación, porque como venimos hasta ahora, que ha sido bastante improvisado y cada municipalidad le ha puesto su propio empeño, estaba bien difícil hacer las cosas. Entonces, se plantea un macro plan, teóricamente muy bueno, pero en la implementación faltan trazadores, por ejemplo. El Colegio Médico ha hecho un estimativo con todas las cabezas de este cuento y 9.000 trazadores por lo menos para poder hacer esta estrategia de trazar, identificar y aislar. ¿Se fijáis? Entonces, a veces la discusión la elevamos mucho, pero en la cancha lo que está pasando es algo muy distinto. Está pasando que la gente llega a hacerse el test de PCR, se lo toman, te dicen licencia por 4 días. Perfecto. Al cuarto día no ha llegado mi test porque hay lugares que se demoran 10 o 20 días en el resultado y esa persona tiene que volver a trabajar. Otra cosa y cuando vuelve a trabajar sigue contagiando. Otra cosa es con guitarra y otra cosa es salir a la cancha. Y en ese mismo sentido, ¿se hará una buena medida implementar lugares de test rápidos o lugares de análisis de donde se ejecuten estos test? Por ejemplo, veíamos en otros países estacionamientos. Por ejemplo, los malls que estaban cerrados utilizaban los estacionamientos del mall y la gente se iba haciendo test rápidamente. ¿Será la manera ahora de empezar a actuar de esa manera para buscar pacientes? Eso depende de tu estrategia, porque si ya tienes centros habilitados para esto, que son tus consultorios, por ejemplo, y no los estás utilizando a su máxima capacidad, tú me dices, voy a empezar a habilitar otros que ni siquiera cuentan con todas las especificaciones técnicas, o sea, primero utilicemos lo que tenemos, me parece, hagámoslo bien, y tal vez con eso es suficiente. ¿Te fijáis? Entonces, muchas veces se empiezan a buscar más ideas, pero con lo que ya tenemos no podemos dar vueltas si es que lo optimizamos. Yo creo que partiendo de ahí, después vemos otras técnicas, que es como lo que tú comentas en Corea del Sur, que habían estas como estas cuestiones de teléfono antiguas, estas casetas, donde de ahí mismo iban tomando los test. Bueno, me parece que partamos con lo que tenemos, y la gente está preparada para eso. En los consultorios están todos preparados ya hoy día. Claro. Al principio ni siquiera estaba esa preparación. A ver, se ha dicho mucho que somos los porfiados de los porfiados, que la gente no ha hecho caso a las cuarentenas, que las calles se ven igual en muchas de las comunas que se ha decretado justamente el confinamiento. Sin embargo, nuestro invitado, el doctor Jaime Burrows, tiene un dato interesante que lo subió a Twitter. Él señala que comparó datos de movilidad a través de Google, de Oakland, de Buenos Aires, de Montevideo y de Santiago. Los datos parecen no apoyar la idea de que la gente se porte mal aquí. Quedarse en casa es importante, pero es más importante testear, trazar y aislar. A ver, yo creo que es súper interesante porque las autoridades han reiterado mucho una y otra vez que hay demasiados porfiados y que la gente no cumple las cuarentenas. ¿Cuál fue el dato, Jaime, que tú encontraste al comparar las movilidades de capitales como Santiago, como Buenos Aires, incluso Auckland en Nueva Zelanda, que es como el ejemplo mundial? Ahí sí que quedamos mal, porque está muteado, ¿no, el audio, Jaime? Porque no estamos escuchando, sí, pero está un poquito inestable, estaba un poquito inestable el internet, pero ahí, Jaime, el No, no estoy muteado. Ahí sí. Ahí sí. Parece que somos nosotros los que estamos fallando, no usted, ¿ah? Parece. Nos vamos a hacer la autocrítica, parece que le pasamos una línea media penquita, pero bueno, estamos cada día mejorando.
No, pero mire, lo que yo señalaba ahí es que la disminución de movilidad se dio fuertemente en marzo, o sea, cuando esto empezó. Y entonces es muy similar a la disminución que hubo en otros países. O sea, el llamado público a la gente a quedarse en casa tuvo un impacto. Hay unas diferencias, ¿cierto?, uno ve en las gráficas, pero no son diferencias muy importantes con el número absoluto. Y lo que uno ha podido verificar también tanto en los datos que se han recogido en otros estudios como en la experiencia personal con las personas, es que la vuelta o la ida a trabajar ha permanecido bastante alta. Entonces, yo creo que y el llamado que estaba haciendo ahí era a mirar hacia otra parte, porque no es el mal comportamiento, entre comillas, de la gente, sino que mucha gente se ve obligada a tener que salir. Hay algunos que tienen que salir porque tienen que trabajar por cuenta propia, pero también muchas personas salen porque sus empresas han sido consideradas o porque el empresario los ha puesto en un listado o ha sacado algún tipo de permiso diciendo que es una empresa esencial. Entonces, sí, Jaime, era súper necesario que el Ministerio de Economía hiciera ese listado. Claro. ¿Sí? Jaime, es que yo creo que tú dices una cosa que a mí como ciudadana transitando por Santiago, porque venimos a trabajar, coincido, y que con lo que señalas tú de este estudio que hiciste a través de Google, sí uno lo vio. En marzo, cuando comienza esta campaña Quédate en casa, donde no había cuarentena obligatoria, fue la fecha en que más claramente se vieron las calles vacías de Santiago. Es decir, yo no he vuelto a ver de mi casa al canal nunca más las calles como esas 2 semanas donde incluso la cuarentena era voluntaria. Y uno siente que no se aprovechó el momento, que ese era el momento porque la gente estaba de alguna manera entendiendo, tenía la energía, tenía las posibilidades económicas de hacer una cuarentena efectiva. Y ahora lo que se vive es de una manera un desgaste económico y un desgaste también en la confianza que tienen las cuarentenas, porque llevamos 4 meses. Entonces, uno dice, ese minuto en que las calles de verdad estaban vacías, ¿no se aprovechó? ¿Qué opinas tú de eso, Jaime? No, efectivamente, sí. Aquí lo que ha pasado es que la estrategia tuvo deficiencias que todavía no somos capaces de solucionar. Entonces, lo más importante, y eso lo ha dicho la OMS desde el principio, o sea, uno cuando ha visto las intervenciones del director de la OMS desde enero, el llamado siempre ha sido, porque esto es una norma general para las epidemias, es a diagnosticar, identificar a los contactos del caso diagnosticado y tratar de aislar todas esas personas. Eso no se hizo, o sea, no se recogió la recomendación del propio comité asesor que decía paciente diagnosticado, paciente hospitalizado. Se optó y se le instruyó a los servicios de salud a que los pacientes graves se hospitalizaran y los otros que no eran graves los mandaran para la casa, condenando a todo el resto de la familia y probablemente a otras personas más de fuera de la casa a seguir en contacto con el enfermo. No se identificó, no se le entregó esa información a los consultorios para que pudieran apoyar en la contención de esos casos identificados. Entonces, eso hizo que se nos escapara las manos y estuviéramos en la situación grave que estamos ahora. Jaime, pero no solo de hospitalización, sino que también de residencia sanitaria, porque las cifras que se entregaban, de verdad que la ocupación de la residencia sanitaria eran bajísimas. 20%, 23%, 25%, y la gente se estaba yendo a la casa. Y empezaba cada vez el contagio en los sectores más vulnerables, y 30 y 40, entonces de repente estábamos ya con un alza gigante y en la mitad estaba la residencia sanitaria de ocupación. Ahí falló una coordinación, falló la estrategia, faltó a un grupo de personas que estuviera viendo eso. A su juicio, ¿qué ocurrió? Yo creo que hubo un exceso de confianza por una parte y por otra un interés también de capitalizar un eventual éxito solamente en el ministerio, y de que esto era algo que se había logrado por el gobierno y no por el rol que pudieran haber tenido otros actores.
Yo creo que en este tipo de cosas, ese tipo de errores un poco egoístas, narcisistas, que se cometieron de tratar de acumular y dar todas las soluciones en el ministerio, es no conocer, por una parte, las capacidades que teníamos instaladas y aprovecharlas, y por otra, darse cuenta que aquí no se puede tratar de hacer de esto un triunfo político, un triunfo gubernamental, sino que efectivamente concentrarse en lo que es importante, que es que esto no se escapará de las manos. Es decir, usted diciendo que de alguna manera cuando dice capitalizar un eventual éxito del control de la pandemia, es de alguna manera que se entendió esta coyuntura como una coyuntura en la cual el gobierno, el ministro, el presidente quería sacar rédito político. Pero cuando uno ve las intervenciones que hacía el ministro de entonces, diciendo nos han felicitado desde otros lados, tenemos éxito, lo que estamos haciendo lo están copiando en otras partes, estamos logrando controlarlo, vamos a ya reactivar, ya pasó este problema, vamos a volver a la nueva normalidad. Y uno rememora otras cosas, además de parte de autoridad que en otro tiempo también dijo cumplido con las listas de espera de cosas que no estaban. Entonces yo creo que ahí hubo errores que nosotros sabíamos que de este tipo de cosas iba a pasar, y muchos lo advertimos respecto del tema del manejo comunicacional, porque el estilo que tenía el ministro era ese, y eso finalmente redundó en un error tremendo de no aprovechar. La disputa con los alcaldes es básicamente eso, o sea, uno podía ver que lo que le preocupaba al ministro era que los alcaldes no tuvieran protagonismo en esto, y en realidad tenían que tener todo protagonismo porque son gente que está cerca de su comunidad y tienen además las herramientas los alcaldes para poder ayudar a las personas en este tipo de situaciones, o sea, poder tener identificados a los casos y poder hacerles llegar ayuda, los alimentos, cosas que no tuvieran que salir de su casa, hubiera marcado una notable diferencia para poder controlar la situación. Claro, porque a finales de abril la ocupación era de un 23% de la residencia y a finales de mayo más o menos el 50%. Entonces había espacio para trabajar en esa línea. Que no es que estuviera colapsado, no estaba colapsado el sistema, pero no estaba colapsada la residencia, y lamentablemente, lamentablemente esta situación generó, como usted dice, que se arrancara en ese momento de las manos la cifra. Para interpretar lo que dice Jaime, y usted dígame si lo interpreto, Jaime, para que no sean palabras mías, porque yo a esta altura ya... y estas cifras son de MOL, las que estoy dando de la residencia sanitaria. Son de MOL, la del 23% y la mitad del Mercurio, digamos. ¿Esta es una crítica que usted hace política, una falla de estrategia política? Mira, Jaime, para preguntarle a Jaime, ¿es él interpretando lo que ha dicho? O sea, lo que pasa es que lo que no se debe entender es que la crítica yo la haga desde una perspectiva política. Finalmente, las decisiones que se toman a veces se toman también con un componente político, y justamente en casos de emergencia sanitaria que hay que desvincular el componente político de las decisiones. Por eso en países desarrollados existen institucionalidades que se hacen cargo de las situaciones de crisis que son independientes del poder político temporal o del momento. Entonces uno puede ver que el director, no sé, por la gente que trabaja en el CDC no tiene una dependencia política, la gente que está en otras entidades en los países europeos no es una gente que está nombrada, porque en este tipo de circunstancias lo que se tiene que concentrar las autoridades a cargo es de sacar el problema y no de cómo se va a ver para el gobierno, positiva o no positiva. Entonces, cuando tú tienes un ministro que está preocupado de decir qué es lo que va a pasar con un plebiscito, qué cosa, o salir más allá, en plena contingencia de emergencia sanitaria, entonces tú tienes todo el derecho a empezar a sospechar
de que se está contaminando tu accionar con la perspectiva política, cosa que no debería ocupar, y que yo creo que es necesaria una reforma en nuestro país para poder tener una institucionalidad más fuerte en los ámbitos que necesitamos determinar a veces, actuar técnicamente y no políticamente. Ahí está, doctor Jaime, le agradecemos, sabemos que tiene que partir. Le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Kong. Nos quédese con nosotros un segundito. Lo que dice Jaime, esto de descontaminar la decisión técnica de la decisión política importante en casos de emergencia. ¿Cómo lo ve usted? Mira, primero que todo tomar algunos y destacar algunos puntos que dice Jaime. Lo primero es que él habló de esto de que nos seguimos enfrentando al tener que salir obligados, y todo el primer bloque de tu programa estuvieron discutiendo nuevamente políticos, en donde se toma a lo que dijo la senadora Van Rieselberghe, que finalmente se ríe y se burla de la necesidad que tenemos de que nuestras mamás que tienen a sus guaguas pequeñas, a sus recién nacidos, tengan que salir a trabajar. La están obligando y la están forzando a que vuelvan cuando no tienen dónde dejar hoy día a sus niños, porque están cerradas las salas cuna, los jardines, los colegios. No podemos pedir que vaya gente a trabajar a las casas de ellas porque hay que evitar el contacto social. Entonces, de nuevo, lo que necesitamos es que nos protejan desde el punto de vista político, mezclando un poco con el último punto, vemos que al final se burlan de la población y dicen están puro hablando hueá. Entonces eso no puede ser. Eso es lo primero. Lo segundo es que nuevamente él plantea de que algo lógico, hay que a veces tomar una decisión científica, técnica,